Yo soy moderadamente pesimista al respecto. Pienso que será el futuro de esta declaración o estrategia, pues será más o menos el mismo que el del 2010. Las cosas que ahí se proponen dependen tampoco de la voluntad de los políticos, que su logro depende más bien de las circunstancias, de la evolución del mundo, etcétera, etcétera. Yo discutí con un amigo hace un tiempo acerca de los avances de las ciencias sociales y le aseguré que una que está cerca de la mía, que es sociología, pero que se tiene por muy superior, a saber, la economía, había por lo menos logrado prácticamente acabar con las crisis. Entonces ahora cada vez que me encuentro a mi amigo, desde hace un par de años, pues lamento su buena memoria. Así que si no logran a los economistas modelar las crisis, que es el tema con el que están tratando desde hace 200 años, desde que la economía se inventó, pues cómo van a lograr planificar el resto. Pero en fin, de ilusión se vive y en particular la política es ilusión. Por tanto, los objetivos son nobles y loables, así que les deseo lo mejor. No tiene pecados capitales, desde luego. Tendrá pecados como todo el mundo, tiene pecados veniales seguramente, pero pecados capitales no tiene. ¿Cuáles son, por ejemplo, algún pecadillo? Los pecados veniales son materia de apreciación, así que yo podría decir bastantes, pero probablemente alguien con otro criterio diría otros tantos, distintos, y habrá tanta razón como yo. Es decir, la situación de los sistemas educativos actualmente es de una gran experiencia, es decir, tienen un gran trasfondo histórico, tienen un gran background. Y el tema de que se trata, que es enseñar a los niños y adolescentes en un aula, tiene muy poco fondo. La nariz de un ser humano tiene muchísimo fondo porque está compuesta de células y las células tienen muchos componentes, los cuales a su vez al final se resuelven en átomos, etcétera, etcétera. Y claro, la investigación científica en ciencias naturales puede con un pequeño objeto, pero los seres humanos reunidos en una escuela realmente tienen solo 2 o 3 planos, no tienen más. Sobre eso se sabe casi todo actualmente. Habría pecados capitales si se supiera algo muy importante que en España o en cualquier otro país no se estuviera teniendo en cuenta. Como por ejemplo, el tamaño del aula es muy importante, debe ser más pequeño y ustedes tienen aulas muy grandes. Pero no es el caso. No hay ninguna cosa que se ignore. Entonces yo preferiría, digamos por caso, un poco más de disciplina en la mente de los profesores. Está bien. Preferiría también que no se enseñara tanta gramática y que se enseñara más economía. Estaría bien. Pero hay otra gente que piensa de otro modo, así que no voy a decir un pecado capital del sistema educativo español es que tiene 6 años de gramática y de literatura y no tiene nada de economía. Y mientras la literatura es completamente irrelevante en la vida cotidiana, o casi, la economía es muy importante. No es un pecado capital, pero probablemente sea un defecto a mejorar. No, en absoluto. No hay investigaciones apenas sobre el prestigio de las profesiones y sobre el prestigio de los estudios. Hay poca sobredemanda de los estudios. Y la razón de que haya pocas investigaciones es que son muy aburridas. Siempre dan el mismo resultado. Y el resultado es siempre que los estudios universitarios están mejor valorados que los estudios de formación profesional, por la simple razón de que las profesiones a las que conducen los estudios universitarios están mejor valoradas que las profesiones a las que conducen la mayor parte o todos los estudios de formación profesional. ¿Y por qué están mejor valoradas? Bueno, pues están mejor valoradas porque son mejores. ¿Y por qué son mejores? Bueno, pues porque tienen aquellas cosas que el conjunto de la gente valora más. Se gana más dinero, son más cómodas, se tiene más poder, etcétera, etcétera. Se tiene más influencia, etcétera. Así que es una cosa que es constante. Lo único que ocurre es que de vez en cuando hay alguien que se alarma porque es cierto que las profesiones universitarias, a medida que se extienden cada vez más, pues pierden el prestigio de la minoría y el prestigio de la excepcionalidad.